estudio actuales son absolutamente inadecuados. Más de la mitad de ellos no sirve absolutamente para nada porque no responden a las necesidades reales que tienen las empresas hoy. Y como no lo responden, luego la gente se acaba hartando de hacer másters, que en definitiva son muy importantes, pero que tampoco abordan el problema real que tenemos, ¿no? Separando lo que es la necesidad de formación hoy, indispensable, como decía Ana, el diálogo fluido entre quienes emplean y quienes forman, el mercado laboral, por tanto los centros de formación y las universidades, y otro, esa formación para el mañana. Este seguramente es el gran también reto de cómo ha de ser esa formación para el mañana y para ese montón de profesiones que todavía no sabemos muy bien cómo van a ser, ¿no? Y hacia dónde se van a dedicar. Lo que sí sabemos es que si tenemos teniendo carreras que sean finalistas, ingeniero de telecomunicaciones, ingeniero de sistemas, ¿cómo se llama esto? Endocrino, radiólogo, ¿no? Es decir, que son estos temas finalistas, probablemente lo que estamos haciendo es trabajo por hoy, pero hambre para mañana. Porque en definitiva no sabemos muy bien hacia dónde vamos. Hay algo que a mí me gusta decir. El día que empezaremos a reconocer que los planes de estudio son correctos es cuando formemos personas que sepan usar simbióticamente las ciencias sociales y el método científico. O sea, la clave del futuro es eso. Es la formación de las personas para simbióticamente, en todo su quehacer, utilicen las ciencias sociales y el método científico. Desgraciadamente, no hay carreras que hagan eso, ¿no? Todavía. Y ligo con lo que dice Ana, ¿no? Y la única manera de que las carreras tengan esa componente es que vayamos pensando que los estudios, poniendo mayor o menor énfasis en cada uno de los tres componentes que os voy a decir, acaben, digamos, especializando o generando valores. Todas las carreras hoy en día deberían tener un equilibrio, no simbiótico, sino el peso depende, pero todas deberían tener tres componentes. Por un lado, lo que algunos denominan el pensamiento. Por lo tanto, estamos hablando de asignaturas como la filosofía, la literatura, la antropología, es decir, ese tipo de la historia, la geografía, estas asignaturas que lo que hacen es entender el mundo donde vives y entender las cosas donde estás. Un segundo gran bloque es lo que son las ciencias propiamente sociales. Por lo tanto, la sociología, lo que es la gestión de las personas, lo que hace referencia a los impactos propiamente dicho de una componente más psicológica, el de los valores de las personas. Por lo tanto, esos conceptos éticos. Y un tercer bloque es lo que a mí me gusta llamar las STEM, ¿no? Por lo tanto, matemáticas, programación, física, técnica en definitiva, ¿no? Y fijaros que eso estamos tan lejos, que a pesar de estar en el 2021, o sea, hemos iniciado la tercera década del tercer milenio, a los 14 años en España se siguen obligando a los niños y a las niñas a decidir entre ciencias y letras. Es decir, les están, perdón la expresión, capando la mitad de sus salidas profesionales. Claro, eso liga absolutamente con el tema humanista que decía al final, ¿no? Es decir, si no metemos esa componente humanista, sintetizada en lo que os decía, la filosofía, temas sociológicos, geografía, historia, aprender literatura, aprender a leer, si no incorporamos estos conceptos, difícilmente vamos a poder formar personas que simbióticamente usen las ciencias sociales y el método científico. Claro, detrás de esto se esconden los valores y se esconden estos componentes éticos. ¿Y esto por qué es importante? Mirad, ¿cuál es el mejor de todos abogados del mundo? Es Watson, que es un IBM, un robot de IBM. ¿Y por qué es Watson? Porque ley que se acuerda. Y vosotros sabéis que los grandes bufetes de abogados se caracterizan
Porque hay una tropa de abogados que sabe un montón de las leyes, que busca dentro de la jurisprudencia aquella sentencia, aquella ley que todo el mundo tiene olvidada que va a tu favor. Resulta que eso que gasta cantidad de recursos y cantidad de memoria, esto se lo preguntas a Watson, que lo sabe en un momento. Por lo tanto, es falso que estén amenazadas solamente aquellos oficios, digamos, poco intensivos en conocimiento. No, no, esto es falso. Es decir, la carrera, muchas de las actividades de los abogados están absolutamente amenazadas, pero exactamente igual que los médicos que se dedican a diagnosis por imagen. O sea, hoy en día el ordenador nos reconoce con perfección, llevemos gafas, no las llevemos, nos tapemos la boca, ¿no? No hace falta que os recuerde cómo utilizan las cámaras los chinos, ¿no? Para los carnets de puntos. Esto está muy avanzado, es decir, estas imágenes perfectas en 3D de nuestro interior y que mira el especialista antes y ahora se llama el radiólogo, esto estamos a pocos años de que esto lo haga el ordenador. Ahora bien, en un caso y en el otro, quien va a convencer al jurado será el buen abogado que sepa intervelar a los sentimientos y que tenga valores. Y lo mismo ocurre en el médico, que sabrá disculpar. Por lo tanto, los valores son importantísimos y de cada vez los serán más en una sociedad donde los robots immaterials, estos softwares inteligentes, cada vez son más presentes. Os pongo un ejemplo y no me... Y por favor, Ana, o quien queráis exponer, ¿no? Pensad en la decisión de un coche automático que sabe que va a colisionar, no tiene alternativa y va a generar daños a algunos humanos. A los de dentro del coche, a los que va a colisionar, alguno de los peatones que pasan, ¿cuál va a ser el proceso para tomar la decisión que implica daños a alguien? Una respuesta deberemos dar. Quizá por esa razón, algunas de las empresas más avanzadas en temas de inteligencia artificial, a lo mejor solo por egoísmo, ¿no?, de podernos manipular mejor nuestros sentimientos y fomentarnos a la compra instantánea, están contratando sociólogos y filósofos. Y aquí tenemos otro problema. Los valores y los valores éticos que tenemos en el mundo occidental o que tenemos en Europa, digámoslo así, son bastante distantes en muchas cosas en los que tiene el mundo asiático o los que tiene Oriente Medio. Y por lo tanto, ¿cómo vamos a solucionar este problema? La ética computacional no es solamente formar a los ingenieros para que los... No. La ética computacional es precisamente que los softwares que se desarrollemos tengan realmente en cuenta estos valores y estos comportamientos éticos. Y estamos dejando en manos de personas que se mueven muchas veces con algoritmos que son adecuados para hacer para conceder un crédito o no, sea con criterios de credit scoring o con redes neuronales, y que no tiene nada que ver con lo que hay detrás, ¿no? Yo siempre digo que la última profesión que va a desaparecer es la de psicólogo y la de psiquiatra. Las otras no lo sé. Por lo tanto, la asignatura enorme pendiente es, como decía Ana, incorporar los conceptos, valores y éticos, que es el humanismo, absolutamente en todas las carreras, pero donde empieza a ser peligroso no hacerlo es en todas las carreras técnicas. Antoni, muy de acuerdo, y además me parece que es muy interesante que en una charla que va sobre Industria 4.0 estemos hablando tanto de las humanidades, ¿no? Porque está claro que lo uno sin lo otro no funcionará. Yo muy de acuerdo contigo, o sea, en las humanidades es donde encontramos la manera de comprender el mundo y de comprendernos a nosotros mismos, y esa es la clave de todo. Yo quisiera hacer una reflexión para complementar tus palabras, que ya que la pandemia nos ha traído tanto dolor y tanto sufrimiento y nos sigue trayendo, también ha traído algunas cosas buenas. Y para mí, una que es muy interesante es que nos ha hecho conscientes de que si bien la tecnología es fantástica, y de hecho cuando estábamos en confinamiento pudimos seguir con nuestra vida,
Podemos seguir trabajando, comprando, divirtiéndonos, socializando con nuestros seres queridos, al menos les podíamos ver la cara a través de una pantalla. Para vencer al virus ha sido determinante, todavía no lo tenemos vencido, pero en esta lucha en cuanto a coordinación mundial y países asiáticos que han utilizado algunas aplicaciones que han sido fantásticas para detectar al momento las personas contagiadas, poderlas aislar, etcétera. O sea, la tecnología es fantástica. Pero también nos ha hecho una reflexión, ha puesto encima de la mesa un debate que no estaba de manera mayoritaria en nuestra sociedad y que yo espero de que por fin abramos el melón, y me encanta poderlo abrir en esta charla porque yo creo que esto va a ser algo de lo que vamos a seguir hablando en los próximos años, que hemos tomado conciencia de que no tenemos muy claro cómo se utilizan los datos que cada día generamos. Y hay preguntas que están sin respuesta. ¿Quién utiliza estos datos y de qué manera? Y ¿quién nos protege en el caso de que estos datos se utilicen de una manera fraudulenta? Que para mí fraudulenta sería hacer cosas que tú no eres consciente. Datos de manera agregada, yo creo que a priori ninguno tendríamos ningún problema. Pero cuando ya notas que no están agregadas, sino que recibes una serie de información determinada, esto que dicen, no, Amazon te traerá cosas que tú no sabes que deseas, pero que las deseas y que las quieres, y como las tendrás ahí en tu casa dirás, perfecto, las compro, gracias. Bueno, me preocupa un poco. O sea, el servicio será excelente, pero yo creo que aquí hay todo un debate, que es el debate de los datos. Y pienso, por arrojar otra idea que yo creo que puede ser muy interesante, es que Europa puede jugar un gran papel aquí. China, que está muy avanzada tecnológicamente, está claro que este papel de armonizar ética y tecnología no lo está jugando. Estados Unidos podría jugarlo, pero tampoco estoy notando que allí haya un debate ni unas ganas de abanderar un liderazgo en este sentido, y pienso que Europa, justamente de raíz humanística, y yo creo que realmente está actuando de una manera, bueno, Europa es muy compleja, ¿no? Todavía, y es difícil que actuemos todos juntos, pero sí que está apuntando en una línea que tiene muy claro que la tecnología tiene que estar al servicio de la sociedad y que la sociedad tiene que poder disfrutar de la tecnología y que tiene que estar protegida de la tecnología, porque la tecnología es buena o mala en función de cómo la utilices. Y el ser humano debe seguir siendo la medida de todas las cosas. Y todos tenemos que tener claro que más que una revolución tecnológica, que en esto ya estamos, tenemos que hacer la revolución del humanismo tecnológico, que es justamente poner a la humanidad en el centro de todos estos avances tecnológicos. Y es cierto que la pandemia nos ha proporcionado una gran oportunidad en el sentido de tomar conciencia de manera colectiva. Bueno, la verdad es que de todo lo que habéis dicho, que yo estoy aquí tomando algunas notas, la verdad es que es todo como para tirar del hilo y seguimos hablando de esto durante horas porque es interesantísimo. Me quedo con ese concepto de aunar esa humanidades con eso tecnológico, realmente la importancia de unir todas esas facetas, ¿no? Y poner a la persona en el centro, ¿no? Interesantísimo, interesantísimo. Vamos a hablar de otro tema. Esta cuarta revolución industrial en la que estamos inmersos está influyendo de forma diferente en pymes y en grandes empresas. ¿Cómo deberían prepararse ambas para ello? A ver, no es que esté influyendo distinto, ¿no? Es que los retos son muy distintos. Antes de nada, yo creo que hay un elemento que todos deberíamos reflexionar y que todos deberíamos tomar en consideración, que es esa definición de que la industria 4.0, la sociedad 4.0, la tecnología, lo que nos lleva es en un momento donde las empresas, los procesos productivos, básicamente el objetivo que tienen es convertirse en inteligentes. Todos os sonará el que la 4.0 es fábricas inteligentes. Yo creo que esto es un enorme error. Es un enorme error y que en el fondo esto lo único que hace es favorecer a los intereses de los más grandes. Me explico.
La tercera revolución industrial realmente lo que fue dejó muchísimas víctimas, porque el hecho de incorporarle electrónica, el tema de automatizar ciertos procesos, que no quiere decir que sean inteligentes, eso fue al abasto de muchos, pero no de todos. Por lo tanto, el número de cadáveres que dejó fueron muchísimos. Y si nos quedamos en esa frase, si nos quedamos en el concepto de robotizar las fábricas, el número de cadáveres empresariales que va a dejar la cuarta revolución industrial será innumerable. Y a partir de aquí los riesgos son enormes para todo el mundo, incluso, digamos, para el tema para el propio de las decisiones del consumidor. ¿Por qué os quiero decir con eso? En las grandes empresas, las que tienen grandes series de producción, efectivamente la cuarta revolución industrial lo que significa es automatizar los procesos, es decir, convertirlos en inteligentes. Pero para las pymes, para las pequeñas empresas, el objetivo real de la cuarta revolución industrial no es automatizar los procesos, sino que es convertir sus productos y sus servicios en inteligentes y sostenibles. Este es el reto, dotar de inteligencia a los productos. Eso que tú sabes hacer tan bien, pues añádale un plus, añádele ese plus de que el producto sea inteligente, lo que se llama Smart Products. Cuando leemos que en el 2020 y la pandemia ha abortado un tanto ese proceso, pero cuando leíamos que habría 50.000 millones de objetos conectados a Internet, yo recuerdo hace 4 años, cuando insistías en eso, te miraban con cara de, no de loco, pero sí de creído, que te lo creías todo, ¿no? Yo en estos casos siempre respondía lo mismo. No te voy a contestar si es verdad o no es verdad. Solo te voy a preguntar que busques cuántos contadores de la electricidad hay instalados en España, cuántos hay instalados en Europa y cuántos hay instalados en países avanzados. Porque todos los contadores de electricidad van a estar conectados a Internet. Y por aquello del sector de potencia, de las trampas, todo esto se ha acabado, ¿no? Porque detrás de la conexión a Internet hay, como decía Ana, la capacidad de procesar datos a muy bajo nivel, ¿no? Por lo tanto, definir conductas. Claro, solo contando en estos contadores que tenemos todos en casa y que ahora ya están conectados a Internet, porque no te vienen a tomar la lectura, sino que minuto a minuto, solo estos ya llegas a los 50.000 millones. Solo ese elemento es una parte muy importante para los 50 millones. Por lo tanto, los productos conectados a Internet, por ello estar conectados a Internet, tienen toda la red detrás y por lo tanto pueden ser inteligentes. Y la inteligencia hay que colocarla en sus 3 niveles, ¿no? Desde el más elemental, que es acción-reacción, la de los reptiles. Se hace de noche, se enciende una luz, pero le complico, solo se enciende si hay personas y no gasto por gastar, ¿no? Y hasta lo más complicado es reconocer aquella cámara que está observando, no solamente se fija si me salto la velocidad y voy a más velocidad o me salto un semáforo, sino que además reconoce lo que está pasando y por lo tanto puede reconocer que tuve un accidente o puede reconocer que alguien me está vigilando, me está siguiendo, me va a atracar o cualquier cosa de estas, ¿no? Por lo tanto, realmente los productos inteligentes tienen todo ese nivel. Por lo tanto, a tu pregunta, ¿cometemos un error si creemos que la industria 4.0 afecta igual a pymes de grandes empresas? Y cometemos un error si creemos que la revolución 4.0 es robotizar las fábricas. Las pequeñas empresas, la cuarta revolución industrial es la revolución del producto. Para las grandes es la revolución de la producción. La suma de los dos, lo que tienen en común, es la tecnología al servicio de las personas. Esto es clave. No es la tecnología al servicio, no es la persona al servicio de la tecnología, sino la tecnología al servicio de las personas. Y eso entronca con lo que hablábamos antes, ¿no? La capacidad de que la gente que genera estos productos esté impregnada de estos conceptos humanísticos y por lo tanto de los valores y la ética que ha de comportar estas máquinas. Antonia, ¿qué haces referencia al diseño de producto? He oído algo de un próximo libro. Cuéntanos, que estamos expectantes. Bueno, en la continuación al libro de la industria 4.0, que
y se publicó hace 2 años. Este año 2019 ha sido un año malísimo en el sentido de que no hemos podido, ¿no?, prácticamente hacer cosas. Una de las preguntas que siempre surgían era a raíz de lo que precisamente hablábamos ahora, ¿no? Es decir, ¿y qué quiere decir? ¿Y cómo hay que hacer que los productos sean inteligentes? O sea, esa persona que toda la vida está haciendo unos zapatos excelentes, ¿qué puede hacer para que el zapato sea inteligente? O estas botellas que tenemos en casa y que nosotros ponemos en casa y que nos caducan porque llega la fecha de caducidad, ¿qué podemos hacer para que sea inteligente? Bueno, pues, esto es relativamente complejo, relativamente fácil, ¿no? Lo que se trata es de añadirle para una persona que hace zapatos, lo difícil es los zapatos que hace. Lo fácil es añadirle una capa de inteligencia al zapato, ¿no? Por ejemplo, el zapato detecte que me he caído. Y si me he caído, que me diga, Tony, ¿estás bien? Y te digo, sí, no pasa nada, pues no pasa nada. Y si le llamo balbuceando, pues que avise automáticamente al 112 o que avise a mi amigo con el que hemos ido a pasear por la montaña, que lleva unas botas parecidas a la mía, y que la bota llame a la otra bota y le diga, Ana, Tony se ha caído. A ver lo que le ocurre, ¿no? Esto es relativamente fácil. Pensad que los sensores por término medio cuestan 60 centavos de dólar comprando poquitos. Comprando poquitos. Y, por lo tanto, lo complicado del zapato es que sea impermeable, que sea transpirable, que no resbale. Lo fácil es añadirle esta capita, ¿no?, que detecte un movimiento inercial. Ya, Begoña, tú que eres ingeniero y por lo tanto sé que es un movimiento rápido. A lo mejor no me he caído, lo que es una patada grande a una piedra, ¿no?, que puede ser. Para eso está. O cuando abrimos vemos que solo nos queda una botella de leche o 2, decimos, he de comprar leche, ¿no? Y cuando paso por una tienda compro 2 o 3 botellas más, llego a casa, voy al armario y las pongo delante. Como siempre cojo la de adelante, no la que tengo atrás, la de atrás caduca, ¿no? Bueno, pues ahora imaginaros que cuando veo el armario, aquellas letras pequeñitas que ponen la fecha de caducidad, lo que hiciera es ponerse un semáforo, ¿no?, y que este semáforo fuera cambiando de color de verde, amarillo, rojo, para que destacar y para que lo coja contra. Si quieres lo complico mucho más, ¿no?, y que al abrir, además, haga un pitido aquella que es más antigua, ¿no?, porque interactúa. Todo eso es muy fácil de hacer para la gente que lo sabe hacer, ¿no? Acordaros, Zara hace años eliminó aquellos gadgets para saber si alguien se llevaba una cosa. ¿Os acordáis? Las alarmas, ¿no? Los eliminó. ¿Y por qué los eliminó? Porque las tarjetas que lleva la tira que pone ahí detrás, que cuenta la composición, lleva un chip dentro que se activa en el momento que dice la prenda que es, y por lo tanto cuando vas a pagar se activa. Eso permite bajar al stock de la tienda, y luego cuando sales, como aquel producto ya no está en su stock, ya no te pita, ¿no? En cambio, si no has pagado, pita. Es decir, Zara, sus prendas, lo que llevan ya es un chip, claro. Esto cuesta muy poquito porque además hace millones de prendas. Bueno, pues el tema del próximo libro, que si todo va bien, se publica el próximo mes, lo que pretende es ayudar a saber cómo hay que hacer eso. Es decir, cómo estas empresas que saben diseñar muy buenos productos y muy buenos servicios les pueden poner alguna capa vinculada a la interactividad. Y déjame que diga una cosa antes de acabar. Esto es bueno y tiene un elemento riesgo, ¿eh? ¿Habéis pensado que Zara no pita la alarma porque sabe que aquella prenda no la tiene en su stock, luego la has pagado? ¿Pero os habéis planteado que por la misma razón puede saber si vais vestidas de Zara qué prendas lleváis? Madre mía. Y por lo tanto eso vuelve a ligar con muy importante lo que ha dicho Ana, referido a lo que es la explotación de los datos. Sí, desde luego estamos rodeados de posibilidades de que nos controlen y que sepan todo de nosotros. En fin, vamos a hablar de otro tema que es también súper interesante en relación a la industria 4.0 desde el punto de vista de sostenibilidad. ¿Cuáles son los retos de esta industria 4.0 para hacer las cosas como se debe desde el punto de vista de sostenibilidad? Bueno, Antonio, me lanzo, ¿vale? Por favor, que tú sabes mucho más que yo de eso. No,
no, por favor. No me digas esto que te cederé la palabra inmediatamente, ¿eh? Pero... Bueno, en relación a la sostenibilidad, yo quisiera poner en el debate varios aspectos, ¿no? Está clarísimo que la industria 4.0 va a ser crucial para frenar la emergencia energética, para la tan necesaria transición energética, perdón, en emergencia climática, para hacer la tan necesaria transición energética. Y de hecho ya está definiendo, y cada vez lo va a hacer más, porque insisto que estamos como en los inicios, ¿no?, de esta nueva era, todos los aspectos que impactan en el medio ambiente, ¿no? Desde la movilidad, a cómo construimos los edificios y cómo los gestionamos. A la movilidad me refiero todo el transporte, que esto es un mundo inmenso, y luego lo que son las ciudades, ¿no? Será clave la tecnología para diseñarlas o rediseñarlas de una manera más sostenible y después obviamente gestionarlas bien, óptimamente, ¿no? Y esto incluye todo lo que es la gestión de una ciudad, ¿no? Desde los residuos, la contaminación, la información a los ciudadanos, la regulación del tráfico, etcétera, ¿no? La tecnología será crucial. Y en estos aspectos, yo lo que quisiera, hoy voy a tratar de lanzar mensajes positivos, ¿no? Porque como estamos en un momento de pandemia tan complicado, creo que a veces necesitamos luz, ¿no? Y cosas positivas. Y a lo mejor cuando las cosas van tan bien, pues poner más las alarmas. Pero cuando van mal, oye, mejor que seamos positivos. Y yo en este sentido, en relación a la sostenibilidad y a todo lo que significa la emergencia climática, quisiera trasladar que, una vez más, la pandemia puede haber sido positiva, en tanto en cuanto nos ha permitido darnos cuenta de que no podemos seguir así. Es decir, cuando hubo el confinamiento que fue a nivel global, vimos cómo avanzaba la naturaleza en el momento en que la humanidad se retiró y muchas actividades cesaron. Entonces, esto nuestros ojos ya lo ha visto. Ya lo ha visto claramente el impacto que tiene nuestra acción en el planeta. Y la verdad, yo quisiera pensar que la inmensa mayoría de la gente aprende de estas cosas. Además, aparte de esta conciencia que yo creo que se ha generalizado, hay una cuestión que a mí me hace estar muy esperanzada, que es el Green New Deal, este acuerdo que a mí me parece muy interesante porque ha aunado muchas voluntades, ha aunado las voluntades pues desde, qué sé yo, el World Economic Forum y los principales inversores internacionales están a favor de este pacto de protección del planeta y de comenzar a actuar de otra manera, hasta perfiles como pueden ser Greta Thunberg o Alexandra Ocasio-Cortez, que son relevantes estos perfiles porque tienen una gran influencia en la gente joven. Entonces, esta nueva conciencia, que como digo, incluye la vida política, incluye, pero esto a lo mejor podríamos hablar mucho aquí, ¿no? Incluye el mundo corporativo, el gran poder económico, vamos a decirlo así, y después la conciencia social, que es fundamental, porque yo creo que todos estamos empezando a ser muy conscientes de que ¿cómo lo diríamos? Las acciones individuales, de manera agregada, son muy poderosas y tienen un impacto muy claro. Entonces, yo quisiera lanzar esta idea, ¿no? Quiero pensar que la pandemia nos ha hecho ver el efecto que tenemos sobre el planeta y esto unido al hecho de que ya había pre-pandemia este gran acuerdo, pienso que puede ser una hoja de ruta muy interesante, junto a, obviamente, a la Agenda 2030 que le presta especial atención, ¿no? Estos 17 objetivos que han definido Naciones Unidas y que muchos tienen que ver con la protección del planeta. Quiero pensar que ahora sí o sí vamos a tener que actuar diferente. En cuanto al mundo corporativo, yo os cuento en mi día a día cómo lo estoy viendo, porque esto, claro, si esto es como la teoría, pero no se aterriza, pues puede quedar un poco futurible, ¿no? Yo lo estoy viendo en mi día a día. Los inversores de real estate más sofisticados, estoy hablando de los grandes fondos internacionales que invierten en todos los países del mundo y que gestionan grandes bolsas de dinero, exigen invertir en inmuebles que tengan sellos de sostenibilidad, que sean respetuosos con el medio ambiente, que se estén gestionando de determinada manera. Es decir, el dinero sofisticado está apostando por esto.
Y esto la verdad es que me hace ser positiva, junto al hecho de que cada vez más estoy viendo un viraje de las empresas. Ya no hablan solamente de sus beneficios, de su cuota de mercado, sino que también son conscientes que además del más que legítimo beneficio económico que tengan y empresarial, que esto es fundamental para generar puestos de trabajo, tributar, etcétera, y tener un impacto en la sociedad, además tienen que tener conciencia social. Entonces, bueno, este foro, este debate puede ser un granito de arena en esta nueva conciencia que yo creo que estamos, que es un sí o sí. No podemos plantearnos otra vía. Muy bueno. Muchísimas gracias, Ana. Cuéntanos sobre logística 4.0. ¿Cómo está evolucionando el suelo logístico? Todo este tema de microfactores urbanos. Esto está muy complicado. Esto está muy complicado. Mira, permíteme que comparta con vosotros dos ideas. La primera idea es, una vez más a raíz de la pandemia, ¿no?, que ha habido una revolución logística como no hubiera habido. Mira, los operadores logísticos la cifran en 10 años. Es decir, lo que hemos acelerado en cuanto a, sobre todo lo que es la compra vía Internet, que esto es e-commerce y que esto es logística, las previsiones que ellos tenían de 10 años las están cumpliendo durante este periodo. Entonces, ¿qué sucede? Esto implica una gran exigencia inmobiliaria y urbanística, porque obviamente todas estas compras que llegan tan rápido a nuestros hogares llegan con esta rapidez porque están almacenados cerca de nuestros hogares, fuera de los núcleos urbanos, pero relativamente cercanos. Aparte de esto, que si queréis ahora os entro un poco en los problemas que han generado estas nuevas exigencias. Luego tenemos también una gran exigencia de movilidad, que esto también requerirá de soluciones muy, muy complejas, y luego también de talento, porque estas naves logísticas ya no son como eran antaño, que contrataban perfiles poco cualificados como mozos de almacén, toreros. Yo soy exauditora y yo en épocas de diciembre, enero, hacía inventarios y yo me subía con un señor que era el torero, contábamos. O sea, el almacén logístico ya no tiene nada que ver con lo que yo viví hace 20 años. A día de hoy son auténticos ordenadores, prácticamente todo está robotizado y lo que necesitan son programadores. Y estos almacenes logísticos que están fuera de los centros urbanos necesitan contratar perfiles con competencias digitales y no los encuentran. Es decir, tenemos exigencias a nivel inmobiliario y urbanístico, exigencias de movilidad y exigencias de talento. Es una oportunidad, sobre todo lo del talento, porque a lo mejor ese mozo de almacén, como decía, quizá les será complejo reconvertirse a ingeniero, pero no le tiene por qué ser muy complejo a lo mejor hacer módulos de programación y hacer un upgrade en su profesión. Esto podría ser posible si, una vez más, y me encanta que hayamos empezado hablando de educación, este debate, porque para mí es la clave de la sociedad, de la nueva sociedad 4.0 y de la industria 4.0. Y a nivel, ahora ya lo llevo más a los datos que más puedo aportar, que son los inmobiliarios y urbanísticos, tenemos un problema tremebundo. Voy a dar los datos de Cataluña. En Madrid son algo más relajados. Nosotros aquí tenemos muchísima tensión porque además Cataluña, al estar cerca de la frontera con Francia y que puede ser hub para la distribución del sur de Europa y tener la conexión con el puerto, pues obviamente es una potencia logística muy relevante y tiene mucha presión. Pero nos estamos encontrando a día de hoy que la disponibilidad de naves logísticas en lo que es alrededor de Barcelona es prácticamente cero. La ciframos en un 1%, pero esto para nosotros es disponibilidad técnica, o sea que no es disponibilidad real. Y si miramos toda Cataluña, solamente es de un 3%, que también es disponibilidad técnica. O sea, naves a día de hoy, de todo el parque de naves que estén disponibles en toda Cataluña, solo hay un 3%. Aptas para la logística de e-commerce. Estoy hablando, no estoy hablando de naves industriales, sino de la logística 4.0. Entonces, aquí tenemos un problema que todavía es más grave porque no se está planificando suelo logístico, que es fundamental. Es decir, la sociedad está cambiando, está comprando más vía Internet. Es cierto que la pandemia lo ha agudizado, pero realmente pienso que esto no va a ser puntual. Esto es un cambio de tendencia. Además, si esto lo sumamos al hecho de que la población joven
muchos no quieren tener coche, con lo cual para ellos comprar producto, no saben cómo transportarlo a casa, se lo tienen que traer, porque ellos no tienen coche ni tienen necesidad, ni lo quieren tener muchos de ellos, ¿no? Entonces, ante una realidad de la sociedad que está cambiando de hábitos, tenemos que adaptarnos, o sea, que adaptar todas estas cuestiones para satisfacer las necesidades de la sociedad y hacerlo sostenible y hacerlo respetuoso con el medio ambiente. Por eso también introducía la variable de la movilidad, ¿no? Que también hay que sofisticar mucho los procesos. Una manera de hacerlo, esto con Tony en su libro yo disfruté mucho porque, y ahora me encantará escucharlo, él profundizó mucho, yo lo vivo en mi día a día, dentro de los núcleos urbanos hacen falta almacenes de lo que se denomina última milla. Es decir, la logística no solamente es los grandes centros logísticos fuera de los núcleos urbanos, que también, que eminentemente es eso, pero también si lo queremos hacer eficiente, tendremos que distribuir centros logísticos más pequeños, reducidos dentro de los núcleos urbanos para que los desplazamientos sean más eficientes. Y lanzo aquí una idea grave, que es que a día de hoy el urbanismo no está preparado, no admite, o sea, prohíbe por normativa que existan estos centros logísticos. Entonces tenemos que cambiar el urbanismo porque las necesidades han cambiado. Conclusión, tenemos muchos deberes. El primero es del talento, porque ¿qué sucede? Que este talento digital es tan pequeño, como decía, hay un déficit tan grande, que no quieren ir a trabajar a los polígonos. Quieren ir a trabajar en el frente marítimo, llegar en patinete, tomarse un arroz al mediodía con las gafas de sol. No quieren estar en los centros logísticos, pero allí los contratarían y les pagarían bien. Entonces, esto lo tenemos que arreglar. Tenemos que arreglar movilidad, y movilidad tiene mucho que ver con poner centros de logística urbanos de última milla, pequeños pero muy eficientes, y luego, obviamente, las naves logísticas. Tenemos que planificar urbanísticamente más suelo logístico para que se puedan edificar naves aptas para el e-commerce, y no lo estamos haciendo, vamos tarde. Y lo dejaré aquí, que ya con bastante tensión me he quedado de todos los deberes que tenemos pendientes en este sentido. Qué interesante, Ana. La verdad es que sí, que hay muchísimos deberes en todo lo que has comentado. ¿Cuál es vuestra visión? Hablando ya de tema de ciudades, que has tocado en parte, Ana, ¿cuál es vuestra visión tuya y de Antoni, de la ciudad digitalizada, de la Smart City? Pero Antoni, que... ¿Me dejas que añada solo una pincelada a lo que ha dicho Ana? Yo creo, y eso no lo podemos olvidar, es decir, el gran reto de la sostenibilidad y de la lucha contra el cambio climático solo la vamos a vencer si ponemos la tecnología a nuestro lado para hacerla. Y esto es algo que deberíamos asumir, porque tengo la impresión de que no lo estamos haciendo o que no lo tenemos claro, que este es el objetivo que deberíamos plantearnos todos. Me explicaré. Muchos de los problemas que hay a raíz del cambio climático y la sostenibilidad en general es por la forma en que nos han educado. O sea, es exactamente igual que si no cambiamos de base la formación, no vamos a solucionar el problema agobiante, escandaloso, inmoral del machismo, pues exactamente lo mismo. Es decir, si no cambiamos la forma de pensar y de actuar respecto al medio ambiente de las personas, no vamos a ganar la batalla. Pero claro, el cambio, esto significa cambios culturales, y estos como mínimo son 15 o 20 años. Y por lo tanto no los tenemos. Y como no los tenemos, la solución no es otra que aplicar la tecnología. Os pongo un ejemplo, ¿no? Para intentar ahorrar agua, muchos bares y restaurantes en su día pusieron unos grifos en los cuales resulta que tú apretabas, salía el agua y al cabo de un tiempo se cerraban automáticamente. Todos os acordéis, ¿no? Pero tú te ibas y seguía saliendo agua. El grifo debe ser un poco más inteligente y nos debe ayudar, ¿no? Y eso lo encontraréis en el aeropuerto de Zúrich, que resulta que el grifo solo sale agua si hay la mano debajo del grifo. Y si luego además mueves las manos hacia la derecha y hacia la izquierda, resulta que se dispara el agua para que se seque.
Sale un chorro de agua para que te seques las manos. La tecnología es el elemento clave para cubrir estos problemas que tenemos los humanos de la sostenibilidad. Es decir, la gente sigue lavándose los dientes con el grifo abierto. Se sigue enjabonando con la ducha saltando agua, ¿no? Por lo tanto, la tecnología debe estar ahí. Debe estar para que si abrimos la luz y aquella luz no da más lúmenes que los que necesitamos para leer y no lo notas, la luz no debe encenderse. Por lo tanto, yo soy muy optimista por lo que ha dicho Ana, que es que la tecnología, la pandemia nos ha demostrado que la tecnología puede estar al servicio de las personas y para cubrir nuestras deficiencias. Antes de ayer ingresaron al padre de una colaboradora mía en el hospital por el tema del coronavirus y hoy me decía que estaba más tranquila porque había hablado con su padre porque le dejaban tener el móvil. Por lo tanto, le había visto la cara, ¿no? La tecnología, con el coronavirus, la tecnología nos ha demostrado que puede estar al servicio de las personas y por lo tanto yo creo que a veces estamos más cerca que todos nos demos cuenta que la tecnología nos puede permitir, el concepto de Smart Products, a cubrir esos déficits culturales que tenemos que nos llevan a la malversación, ¿no? Y eso liga con lo que ahora preguntabas de las ciudades. Yo creo que el primer reto que tenemos las ciudades es entender que una ciudad inteligente es la ciudad que se adapta a las personas, no en general, sino a cada persona en particular, y por lo tanto a sus necesidades, y no que las personas se adaptan a las ciudades. Este es el gran reto. Una ciudad smart es aquella que se adapta. Y en ese mismo sentido, yo creo que en el tema logístico que hablaba Ana, el gran reto es llevar esos criterios de logística 4.0, que es ese concepto, la tecnología al servicio de las personas, no solo de la competitividad y de la productividad de las empresas, sino al servicio de las personas, incorporarlo también en los procesos logísticos. Los almacenes de proximidad siguen siendo la asignatura pendiente, sea porque luego te lo acercan a casa o porque tú lo vayas a buscar, ¿no? ¿Os habéis parado a pensar por qué razón la ciudad no está llena de pequeños almacenes logísticos, los cuales reciben las mercaderías a las 3, 4, 5 de la madrugada cuando no hay tránsito? ¿Cuánto tránsito eliminaríamos de las ciudades por las mañanas esos camiones que paran para descargar? Si estuvieran a 400 metros, eso se podría llevar muy fácilmente. Por lo tanto, yo creo que logística 4.0 es una asignatura pendiente que debe ir íntimamente ligada con estas smart cities, ciudades que se adaptan a las personas, y para ello no hace falta que lo diga, ¿eh? Para que la ciudad se adapte a la persona quiere decir que lo que hace inhabitable a la ciudad se adapte a la persona. Por lo tanto, para que un elemento, un objeto se adapte a las personas, ese objeto debe ser smart, vuelvo a lo de antes, ¿no? Entonces, una oportunidad enorme de desarrollo, una oportunidad enorme de trabajo, y será para aquellos que sean realmente desarrollados, ¿no? Ana ha apuntado un tema que a mí me parece que está muy poco debatido, ¿no? y que además deberíamos debatirlo, ¿no? Que es, en las ciudades hay espacios disponibles, pero en cambio no pueden ser utilizados para logística de proximidad. Pero Ana lo ha apuntado. Y eso yo no sé cómo hay que solucionarlo, pero obviamente si queremos construir el futuro con reglas del siglo XIX, no llegamos. Yo soy optimista por el poder de la tecnología, soy optimista porque creo que todo el mundo ha descubierto cómo la tecnología nos puede ayudar en momentos complicados como el actual a nivel personal, pero yo me encuentro a faltar la voluntad de las administraciones, muchas de ellas en sus burbujas de privilegios, y que realmente apuesten por la innovación, apuesten realmente por estos cambios importantes que la cuarta revolución industrial, o lo que a mí prefiero llamar sociedad 4.0, nos tiene que llevar. Pensad que en Japón ya están empezando los primeros pasos en la 5.0. Y nosotros aquí seguimos todavía anclados en aquello que llamamos la digitalización, ¿no? Cuando nuestra asignatura pendiente sigue siendo la transformación digital. Bueno, pues muchísimas gracias, Ana y Toni. Tengo aquí un montón de preguntas interesantísimas del público y bueno, pues me da mucha pena que nos quedan solo un par de minutos y no nos va a dar tiempo a hacerlas, pero bueno, lanzo una de nuestras socias que habla de cómo vamos a ver si vamos a definir si una empresa es
éticamente buena, ¿no? En este marco de la industria 4.0. La lanzo y ya también pues por rematar y resumir para que podamos cerrar con mucha pena, porque verdaderamente da gusto escucharos y me encantaría poder seguir varias horas como mínimo, pero bueno, el tiempo definido es y tenemos que ya cerrar. Begoña, por mi parte, un placer de moderación, de verdad, que nos has invitado a hablar de temas muy interesantes. Yo creo que hemos ido al cogollo de muchas cosas y un placer, te lo digo ya. Yo, si me permites esta pregunta que nos ha lanzado alguna de las personas asistentes, me parece muy bonita y muy inspiradora, ¿no? Porque para mí ya implica como una voluntad de decir, es que yo quiero tener esta información, yo quiero saber si una empresa se está comportando éticamente, porque de poder elegir dos, pues querré elegir esa, ¿no? Yo me convertiré en cliente de la que actúe éticamente. Entonces, esta pregunta para mí, que además, pues mentes más cínicas podrían decir que naif, ¿no? Oye, mira quién te da el mejor servicio. Pues mira, no. Resulta que yo creo que eso es lo que me gustaría, ¿no? Y a lo mejor espacios como este nos ayudan a que se propague esta idea, ¿no? Pero a mí me gustaría que la nueva economía, la nueva sociedad se definiera con estos valores. Entonces, yo honestamente pienso que estamos en esa senda. Pienso que algunas empresas, seguramente las más sofisticadas, lo están viendo y de hecho ya están actuando un poco en esa línea. Ya están convirtiendo a sus CEOs en personas implicadas socialmente o sensibles a determinados temas y están lanzando unos mensajes, como decía, que ya no es solo ese ombliguismo de hablo de mí mismo, sino que roto, ¿no? Y empiezo a mirar qué puedo hacer por la sociedad. Entonces, yo pienso que entre todos tenemos que exigir, tenemos que hacer que el mundo empresarial y económico vaya en esa línea, que pretenda ganar dinero y que todos lo veamos legítimo, bueno y necesario, pero que a su vez tengan conciencia social. Yo creo que esto es fundamental. Entonces, el gran riesgo que puede haber es que construyan una historia que en realidad no pueda ser del todo verdadera. Este es el riesgo que tenemos. Pero también quiero deciros que creo que a día de hoy cada vez es más complicado sostener una mentira. ¿Por qué? Pues porque justamente gracias a la tecnología, gracias a las redes sociales, los profesionales que trabajen en una organización que quiera hacer ver que es ética pero que no lo es, esos profesionales son altavoces. Pueden contar cómo es su estilo de vida como profesional de esa organización. Pueden contar las tripas de esa organización. Antes era muy complicado hacer llegar, denunciar. A día de hoy es tan fácil como enviar un tuit mientras estás en el sofá de tu casa. Y yo creo, o sea, las redes tienen algunas cosas malas, pero tienen muchísimas muy buenas, que es que han empoderado a la gente, que es que desnudan también a las organizaciones, a la gente, a las instituciones y que bien utilizadas pueden ser un instrumento para la transparencia y para que esa información que necesitamos de quiero saber si esta empresa se comporta éticamente o no, para dar la imagen lo tengan que hacer. Necesariamente, porque es que si no se va a descubrir. Bueno, Ana, pues sin palabras. Perfecto tu respuesta. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Toni. Yo que tenía, Begoña, no sé si me das 2 minutos, soy Nerea Torres, te estaba preguntando si me dabas 2 minutos de reflexión final. Nada, no, demasiado, estás a todo. Darte la enhorabuena, como Ana decía, por la magnífica moderación. Ana y Toni, de verdad que yo creo que me costaba no saltar de la silla en algunas ocasiones de lo de acuerdo que estoy con vosotros. La verdad es que yo soy, bueno, pues casi diría una humanista metida en el mundo de la tecnología, ¿no? Y entonces siento un poco esa necesidad de deconstruir la frontera entre las dos culturas que creo que es tan importante, ¿no? Yo quería hacer una reflexión. Hablabais antes de la hoja de ruta para conseguir un poco una serie de hitos que son importantes tanto en la industria como en la logística. A mí me gustaría hacer la reflexión, porque yo también soy del mundo de la logística, en mi actividad profesional, pertenezco a este mundo, y creo que esta industria es una industria fundamental que puede servir de palanca para la economía española. Creo que se ha demostrado cómo ha sido fundamental para vertebrar lo que ha sido la crisis del COVID, pero no solo la del COVID, la general, ¿no? Y hay actualmente, como bien sabéis,
una serie de macroproyectos que tienen una serie de fondos europeos. En concreto, la COE ha lanzado el Plan 21-21, que hace referencia a 21 macroproyectos para el Plan de Recuperación España Puede. Y fijaros que giran en torno a 4 pilares fundamentales de los que yo diría que este foro está, por razones obvias, muy introducido. Son la digitalización, la sostenibilidad, la cohesión social y la igualdad de género. Los fondos europeos se van a destinar a estos 4 pilares. Y de alguna manera la COE está trabajando en una especie de grupo de trabajo para establecer esos 21 macroproyectos alrededor de estos cuatro pilares. Salen iniciativas vinculadas con el mundo de la logística, como son el Plan de Sostenible de Última Milla, que estaba comentando antes Ana Jenner, porque hay que cambiar el urbanismo, como ella decía, y creo que se pueden hacer ahí cosas muy interesantes. Se va a invertir en estrategia para modernizar las infraestructuras logísticas también en clave de mantenimiento, no solamente en proyectos constructivos. Se está pensando en hubs aeronáuticos y de multimodalidad, tanto para personas como mercancías, y fijaros que cargo es una palanca fundamental, porque nosotros, por nuestra posición geoestratégica, yo creo que España tiene muchísimas posibilidades de ser corredor mediterráneo y el hub latinoamericano, con lo cual podemos tener ahí una vía de crecimiento bestial, y inversiones prioritarias en logística. Y a lo que yo voy como reflexión final por mi parte, es decir, un foro como este, un foro de industria, de logística y de logística 4.0, conocemos tanto de igualdad, creo que podemos hacer una labor fundamental a la hora de intentar guiar a la COE, guiar a nuestro país, precisamente impulsar que la logística sea la industria que salve a la economía, porque la industria del turismo lamentablemente está tocada y es la industria hasta ahora fundamental de España, y la de la logística, que es el nudo gordiano hoy en día. Creo que podemos hacer una aportación fundamental, y yo os animo a que, como fueron las líderes y todos los que lo penséis, pues impulsemos quizá algún tipo de iniciativa con la COE o algo que pensemos que puede ser una aportación para contribuir con nuestro país. En lo que decidáis, yo me sumaré. Qué bien. Muchas gracias. Disculpad el atropello. Begoña, ¿me permites? Por supuesto, Antoni. Sí, por al hilo supuesto. de lo que ha dicho Ana y también lo que ha dicho ahora Nerea. Yo creo, cuando estabas hablando, me he acordado de una persona que la he visto conectada y creo que todas la conocéis, ¿no? que es Aurea Rodríguez. Creo que ha participado en alguna de vuestras sesiones. Aurea es la directora de innovación, de Acció, y a la vez es de estas mujeres valientes, ¿no? que ahora es la jefe de lista del Partido Nacionalista de Cataluña a las elecciones de Tarragona, ¿no? Hace una semana, hablando con ella de esos temas, de los retos del futuro y de las empresas, y me he acordado cuando Nerea decía lo de eso de la hoja de ruta y del proceso de concienciación. Está aquí, y si no es cierto, que ella me corrija, ¿no? Hablando de eso, ella me decía, el primer problema que tenemos y que es fácil de solucionar es que muchas empresas siguen sin extraer capacidad productiva a la tecnología. Y les es más fácil sacar capacidad productiva rebajando salarios que invirtiendo en tecnología e información para crear la capacidad de tecnología. 12ª potencia económica del mundo, 36ª en la extracción de capacidad productiva de la tecnología. Luego, esto en nuestra hoja de ruta, o realmente las empresas aprenden a sacar capacidad productiva de la tecnología, pues seguiremos teniendo una economía difícil. Lo decía Aurea y yo lo suscribo plenamente, ¿no? La segunda cosa que me decía, una vez hecho eso, cuando les hayamos convencido que la solución no es pagar menos salarios para ser productivo, sino invertir en tecnología, extraer la capacidad productiva, lo segundo es incrementar esa conciencia social. Y esa conciencia social, ella me decía, pasa básicamente por que el empresario se tome en serio, el directivo, la formación de su equipo. Y los hechos demuestran que el sistema que tenemos en España, basado en desgravación de la seguridad social, no funciona. Aquellos directivos, aquellas empresas que se dediquen a formar de verdad, invirtiendo de verdad en la formación de su gente, como mínimo, lo que inviertan en esa parte debería de ser
directamente desgravable del impuesto de sociedades. Una apuesta real para formación. Es decir, no tendremos una hoja de ruta y no tendremos un proceso de consolidación de esa concienciación, y estoy muy de acuerdo con lo que decía Aurea, si realmente no apostamos de verdad que la tecnología es para sacar productividad y esta es la clave de la competitividad y a las personas hay que formarlas más. Muchísimas gracias, Gracias Toni, por invitarme, gracias por la presentación y cómo has moderado el debate y también gracias a Nerea, que creo que es vuestra presidenta, esa intervención final, que además me ha hecho recordar la importancia de los equipos de trabajo. Sí. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Toni, Ana, Nerea. Silvia, cerrando ya, ¿no? Bueno, simplemente agradeceros bueno, la calidad de este espacio foros. Vamos a seguir haciendo temas. Hay muchos retos. Hemos aprendido un montón de cosas de sociedad, de la nueva sociedad, de sostenibilidad, de cómo abordar los retos del futuro. Vamos a seguir con ello. Como sabéis, tenemos 13 foros y dentro de unos días tenemos la siguiente sesión. Así que agradeceros a Antoni, a Ana Gené, a Antoni por esta magnífica presentación y a Begoña por liderar como líder del foro de industria y logística esta magnífica sesión y nos seguimos viendo. Así que muchísimas gracias. Gracias de corazón. Ha sido muy, muy bonito. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Cierro. Muy bien. Adiós. Adiós. Adiós a todos. Bego, como se va yendo todo el mundo, es que nada, te quería saludar. Yo también, qué ganas de verte. Después Bueno, de todo lo que hemos whatsappeado y hablado por teléfono. Es que además no sé por qué no me he admitido la primera vez y he tenido que entrar otra vez. Y por eso un poquito más. Pero bueno, qué disfrute, qué gente, qué nivelazo, por favor. De verdad. Qué disfrute, es que te pones a escucharles y lo que he dicho lo he dicho de corazón, es que me hubiera quedado horas. Sí, igual habría que haber hecho una con cada uno y nos hubiera cundido más. Sí, la verdad es que ha sido espectacular, qué nivelazo, qué cosas tan interesantes, vamos, espectacular, ¿eh? Y casi no ha dado tiempo de preguntas, además. Sí, he cogido una de Patricia, que es que me ha parecido súper chula. Sí, y la verdad es que espectacular. Sí, muy bien, Rosa, pues muchísimas gracias, porque nada, hay que ver cómo eres de cariñosa y de cielo y lo bien que lo has organizado todo a una velocidad extrema. Era muy difícil. Bueno, he tenido ayuda que has sido tú, ¿eh? O sea, que no... Que ha sido bueno, yo me he dejado. A ver este libro, venga, buena pinta. ¡Pum! Me lo he leído. pero muy bien. Ya lo sabéis siempre. Muchas gracias. Y bueno, yo creo que hemos de seguir colaborando así todos los foros. Primero porque tenemos más impacto. Claro. Y luego además porque nos permite también conocer otros espacios. Yo el libro, yo se lo presenté a Toni, o sea, y también me lo he leído, pero igual unos temas que no son tan tuyos, pues empiezas a coger unas pinceladas y yo creo que es bueno tener una visión amplia. Qué bueno. Estamos en salud y otro día estamos en movilidad y otro día estamos en logística. Y hemos de ser open mind, yo pienso. Totalmente. Vamos a hacernos una foto juntas. Venga, ponte cerquita de la cámara. Que le voy a dar a impresión de pantalla, que luego te subo a LinkedIn. A ver, 1, 2 y 3. Ahí estás. Ahí está. Beso enorme. Igualmente. Me ha encantado. Y también me ha encantado el interactuar contigo y lo he pasado fenomenal. Yo también. Lo que necesites ya sabes. Y aquí tienes una amiga. Igualmente. Lo que quieras. Igualmente. A ver si puedo venir pronto a Madrid. Sí. Pues un abrazo enorme. Ahora que vagi molt bé. Moltes gràcies. A ti, moltes gràcies també. Hasta luego. Petons.
Adéu. A tots.